Thank you. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Estamos aquí muy contentos y es un privilegio enorme para mí poder estar con ustedes aquí, fíjense, en el YouTube, estar en este canal que es de gran bendición todos los fines de semana. Gloria al Señor, ¿verdad? A las 3:30 todos los sábados y a las 2:30 los domingos. Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes para compartir lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Es tiempo de que le sirvamos al Señor, es tiempo de congregarse en una iglesia cristiana verdaderamente cristiana. Es bienvenido a la iglesia. Cristo viene ya. No nos olvidemos, estamos viviendo en los últimos momentos, últimos días, y Jesucristo pronto viene a levantar a su iglesia, a llevar a su iglesia, y se dará inicio a una gran tribulación. Busquen una iglesia cristiana, ¿verdad? También una iglesia que le bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le enseñen que Jesucristo pronto viene y que Él está restaurando al ser humano. Bendito el Señor. Bendito el Señor, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a entrar a la palabra del Señor, a la preciosísima palabra que nuestro Dios nos ha dejado, la cual realmente es de gran bendición a nuestras vidas, a nuestra fe. Les voy a leer un versículo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. En esta ocasión me toca hablar de esa perfecta inspiración divina de Dios en cuanto a su palabra. Les voy a leer aquí en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y para toda buena obra, para todo. Es tan lindo enamorarse uno de la palabra de Dios, familiarizarse, adueñarse de las promesas de Dios y llegar a tener esa familiarización con la palabra, conocerla. Porque uno se da cuenta, queridos amigos y hermanos, uno se da cuenta que realmente le servimos a un Dios que no falla, a un Dios que realmente divinamente Él habló, Él dijo y lo ejecutará, Él cumple sus promesas, porque realmente de eso se trata. Sabemos que la palabra de Dios contiene miles y miles de promesas, y es muy importante hablar de un Dios de promesas, pero de un Dios que también no falla. Esto nos hace vivir bien a nosotros, bien felices y confiados, porque el que prometió, Él cumplirá sus promesas. Muchas veces el ser humano confiamos en lo que un presidente dice, lo que un rey dice, un príncipe, y es bueno hasta cierto punto, pero ellos fallan, ellos son falibles, son mortales. Pero nuestro Dios permanece, sus promesas, su palabra, realmente Él no tiene sombra de variación. Él jamás ha fallado y jamás va a fallar. Quiero decirles que la palabra de Dios contiene más de 32,000 versículos, cerca de 2,000 capítulos, y contiene un poquito más de 3,5 millones de letras. Sin embargo, a pesar de la intensidad que contiene la Biblia y la antigüedad, que es el libro más antiguo del mundo, es la Biblia, que significa libros. En griego se dice biblón, que nosotros decimos Biblia en español, y significa libros. Pero por así decirlo, nosotros decimos este libro, que se compone por 66 libros. En esto nosotros encontramos una perfección, una concordancia, una compaginación. Y yo quiero decirles que los escribieron
que fueron hombres de Dios, inspirados por Dios en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Ellos aún fueron personas que no tenían una ciencia como hay hoy en día, una tecnología. No había tanto conocimiento como hoy en día lo hay. Una ciencia como se ha multiplicado. Sin embargo, ellos tenían lo único que el ser humano necesita, y es la inspiración del Espíritu Santo. Posiblemente nosotros no seamos personas muy letradas, muy académicos, pero cuando el Espíritu Santo fluye en nuestro ser, hay una inspiración divina, como el apóstol Pedro, que dice la Biblia que era un hombre no letrado. No es que no sabía leer y escribir, sí sabía. Pero él era un pescador de Galilea y no sabía mucha letra él. Pero sin embargo fue el pastor de la primitiva iglesia. Juan el Bautista, un hombre montesino, dice la Biblia. Sin embargo, dice Jesús, dijo que en esos días no se había levantado un profeta como Juan el Bautista. Hacía más de 400 años que no había inspiración como lo hubo en los días de Juan el Bautista. Y habló palabra de Dios. De manera que si usted quiere ser feliz, vivir una vida de convicción, yo le invito a que se meta en el conocimiento de la palabra de Dios. Familiarícese con la Biblia, el libro que es inspirado por Dios. Sabe que la Biblia no fue escrita, lo he dicho muchas veces en mis enseñanzas que Dios me da, y lo seguiré diciendo hasta el que Él me lo permita. La Biblia no fue escrita en una conferencia de hombres, en una conferencia para acomodar allí cada versículo, cada capítulo, e inventárselo. Lo que hicieron 400 años más tarde, en el idioma griego que se escribió la Biblia, fue buscarle una cronología y poder seleccionar y canonizar algunos libros, y algunos no entraron en el canon bíblico. Los apócrifos son libros que no entraron en el orden bíblico, porque no tenía suficiente inspiración. Pero yo me refiero a que cada Biblia, a cada libro de la Biblia, estos hombres fueron, con distancia de años existieron. Jeremías existió 100 años más tarde que Isaías. Malaquías existió unos 150 años más tarde que Isaías, que Oseas. Unos 1000 años más tarde que Moisés. Juan no conoció a Salomón, a David, nada de eso. Y ellos, lo que me llama tanto la atención de poder desarrollar este tema y compartir con ustedes es que ellos no se contradicen. Yo voy a compartir con ustedes algunas citas proféticas que Dios dejó como profecía a través de sus siervos. Y lo maravilloso de esto es que ellos no tienen contradicción. Y eso es lo que me llamó la atención hablar de esto en esta tarde. No hay contradicción ninguna. Dios no se contradice. No se contradice. Desde el principio Dios viene hablando de sus temas, porque la Biblia es temática. Viene hablando de sus doctrinas, que son 11 doctrinas y cantidad de preceptos. Y Él, a pesar de la intensidad que tiene esta palabra, Él mantiene un margen. Él contiene un patrón. Él mantiene, hermanos y amigos, unas reglas que no las ha cambiado. ¿Sabe que humanamente hablando, a veces se escriben algunos libros
y algunas constituciones, a los años hay que cambiarlas, hay que cambiarlas. Pero la palabra del Señor permanece, si usted la escudriña exactamente y vive una vida de oración, el Espíritu Santo le va a ayudar a poder entender la palabra de Dios, tener conceptos no equivocados, sino correctos. Y usted va a entender que realmente el que inspiró desde el principio, él inspira a sus siervos que existieron 1500 años más tarde. La Biblia fue escrita no por un hombre, repito, no en una conferencia de hombres, sino que fue escrita en un periodo de tiempo, fíjese bien, en un periodo de tiempo aproximadamente de unos 1500 años. 1500 años se demoró Dios inspirando a sus siervos, los profetas, desde Moisés hasta Juan el teólogo, el que escribió Apocalipsis. Duró haciéndolo de esa manera el Señor. Y estos hombres fueron unos 42 escribanos o escritores que ellos se prestaron para ser inspirados por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo los inspiraba a uno y a otro. De manera que es maravilloso cuando nosotros logramos entender la palabra de Dios, nos familiarizamos con ella, realmente nos gozamos en gran manera y tenemos una esperanza grande en un Dios que realmente no falla, no falla. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Los profetas no se contradicen y está comprobado arqueológicamente, está comprobado teológicamente que los profetas no fueron contemporáneos, no se conocieron para ponerse de acuerdo. Tú di lo mismo que yo digo, no. Ellos escribieron, tienen sus manuscritos, algunos manuscritos originales, y realmente, es más, hasta en diferentes idiomas, porque la Biblia, aunque en el orden que se puso 400 años más tarde, después de Cristo, se escribió en un solo idioma. Algunas palabras no se tradujeron, algunas palabras en griego, en arameo, en hebreo. Algunas no se dejaron, algunas poquitas palabras. Pero en sí, la Biblia fue escrita, toda la Biblia en el orden bíblico ya, todo el orden bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis que se puso en orden, fue escrito en un idioma, en griego. Pero anteriormente los libros contenían algunas expresiones arameas, algunas expresiones griegas, y la mayoría, casi todo, en hebreo, como los escritos de Moisés, de Isaías, los profetas. Pero hay algo que nos debe de llamar tanto la atención. No hay contradicción. No hay contradicción. A pesar de lo antiguo que es este libro. Antes de continuar, quiero decirle algo. Una de las mejores constituciones mundiales es la Constitución norteamericana. Esta constitución más o menos se estableció allí por el 1770, por así decirlo, 70 y algo. Y Estados Unidos firmó su independencia un 4 de julio. Esta nación es nueva, es súper nueva. Esta nación, por un milagro de Dios, está como está, de haberse engrandecido tanto. Pero es una nación muy nueva. Pero quiero decirle algo, a pesar que es una de las mejores constituciones a nivel mundial, un gobierno más justo que otro gobierno que usted quizás no sabe, pero quiero decirle que esta constitución, a pesar de lo ordenado que han tratado de ser estos europeos aquí en esta nación, esta constitución ha tenido unos 26 amendments. Esto quiere decir, amendment es una expresión en inglés
que son cambios constitucionales, se han cambiado, han habido ciertos cambios constitucionales. Sin embargo, la palabra de Dios ha permanecido fiel. Y esta constitución se seguirán haciendo algunos cambios constitucionales. Algunos cambios seguirán haciéndose. Porque ellos no eran perfectos, eran seres humanos. En el caso de George Washington, Abraham Lincoln, que existió después, en 1860, que era presidente, ellos no eran perfectos. Los escritores, los tesoreros, secretarios, todos estos se equivocaron en algunas cosas. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero sin embargo, nuestro Dios, su palabra ha permanecido fiel y verdadera. Los profetas no se contradicen, porque un solo Espíritu Santo los inspiró. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos, algunas profecías. Por ejemplo, quiero decirles que Dios habló de una ciudad que se llama Edom. Y me llama mucho la atención compartir esto con ustedes. En el Salmo 60, versículo 9, 108, verso 9, Isaías 63, 1. Va a ver usted 63, 1, ¿sí? De Isaías. Va a ver que estos dos profetas dicen lo mismo. Esta cita que le di, puede también buscar estas enseñanzas en el YouTube. Si no se le quedaron la cita. Ahí estamos en el YouTube con estas enseñanzas. Y sabe que estos profetas, lo mismo que dice el salmista David en el Salmo 60 y en el 108, verso 9, dice Isaías 63, 1, que Dios tiene una ciudad que espiritualmente le llama Edom. Edom. Y esa ciudad por ahí debe de estar. Hay una ciudad que es posible que a esa se refiera, donde dice que Israel va a huir de una gran tribulación y Dios tiene preservada esa ciudad para proteger a su pueblo Israel. Pero lo que yo me estoy refiriendo es que los profetas siguen hablando lo mismo. Siguen hablando lo mismo. No se contradicen, no hay una contradicción. El salmista habló de Edom, Isaías habló de Edom, y que es una ciudad con un propósito de proteger al pueblo de Israel en la gran tribulación. ¿Cómo ve? Es algo impresionante. Le voy a decir algo. ¿Sabe que Dios habló de Babilonia? Habló en los profetas, habló en Jeremías, por ejemplo en el capítulo 50, habló a través de Isaías. ¿Y sabe de qué habló de Babilonia? Cuando hablamos de Babilonia en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de Roma del Nuevo Testamento. Porque Roma en el capítulo 17 de Apocalipsis, capítulo 18, es la Roma espiritual. Es la Babilonia, espiritual. Que no le llama Babilonia, le llama la gran Babilonia, la gran ramera. O sea que peor todavía que la Babilonia del Antiguo Testamento, geográficamente se refiere a Irak de hoy en día. Y usted va a ver a los profetas hablando de Babilonia, por ejemplo en Isaías capítulo 13, verso 1, capítulo 21, verso 1, Jeremías 50 y Jeremías 51, va a ver usted que Dios habla de Babilonia. Isaías 13, Isaías 21, Jeremías capítulo 50, capítulo 51, y hay más profetas que hablan de esta situación. ¿Y sabe de qué habla Dios? De una destrucción, de una derrota. Siempre que Dios habla de Babilonia, no importa cuál sea el profeta, la inspiración que ellos recibieron fue una enseñanza de parte de Dios que va a destruir a Babilonia. No habla nada bueno, no importa cuál sea el profeta. Ellos no se conocieron, repito,
Pero el mismo Espíritu Santo inspiró a un profeta e inspiró al otro y dijo lo mismo de Babilonia, que viene destrucción sobre ella. Y esto no es simplemente que se va a cumplir, quiero decirle que ya comenzó a cumplirse. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Irak, creo que la capital se llama Bagdad. Nosotros lo vimos desde el año 99, sí, año 99, en la década del 90, para mejor ser más exacto. Nosotros vimos cómo se levantaron 22 naciones ayudando a Estados Unidos, aliándose con Estados Unidos para poder destruir la injusticia que se movía en el gobierno de Saddam Hussein. Y mire que si usted lee con mucho cuidado para que usted vea lo linda que es la palabra de Dios, el cumplimiento que Dios tiene, las profecías de Dios, cómo se cumplen. Va a ver usted que habla de correos, Jeremías 50 y 51, habla de la derrota del Saddam Hussein, las naciones que se aliaron, una guerra. Pero Isaías habla de una destrucción total, cosa que no se ha llegado, pero se ha comenzado. Se ha comenzado. Sabe que hay que usar una lógica y algo justo. ¿Sabe que Dios tiene razón por qué decir que Dios va a destruir, que va a salir destruyendo a Babilonia y no hay quien escape de esto? ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo. Irak es el país más enemigo del Evangelio, o mejor dicho, uno de los países más enemigos del Santo Evangelio. Ser cristiano en Irak es buscar la muerte. Los han torturado, han matado cantidad de cristianos. Irak es una nación que tiene varios millones de habitantes y cristianos hay bien poquitos, pero bien poquitos. Y los poquitos cristianos que han habido en esa Babilonia que hoy en día es Irak han sido asesinados. Muchos de ellos han tenido que tomarse hasta la sangre para poder saciar la sed que han tenido en los desiertos, bajo de persecuciones de los militares, el mismo gobierno. ¿Sabe que John MacArthur tuvo razón cuando en California él se levantó contra el gobierno y decirle que no lo iban a parar? Y ese siervo de Dios tiene razón, porque el gobierno hay que obedecerle siempre y cuando no se estén metiendo contra la palabra de Dios. De manera que, volviendo a Irak, ellos han perseguido a los pocos cristianos que han habido ahí en Irak, que es Babilonia. Con razón Dios ha dicho a través de los profetas, los ha inspirado, Dios sabiendo todo de antemano el comportamiento que en el futuro iba a tener Babilonia. Tiene razón Dios de haber dicho que los va a destruir. Ellos se portaron requete mal con Israel, se los llevaron cautivos, aunque Dios lo permitió, por la rebeldía de los judíos. Pero como quiera, no se quedarían sin castigo por el mal que le hicieron. Siempre ellos, ha habido una rebeldía y ha habido una enemistad contra el pueblo de Dios. Eso se comenzó contra Israel y se termina contra la iglesia porque ellos maldicen, ellos realmente al cristianismo lo aborrecen más de lo que usted y yo nos imaginamos. Han asesinado cruelmente a cantidad de cristianos, los iraquíes, como diciendo que son enemigos de Dios. Qué tremenda es la palabra de Dios. Cómo Dios tiene razón de decir a través de los profetas que Él iba a destruir a Irak, que Él a Babilonia, que es Irak hoy en día. Sea bendito el nombre del Señor. Hay muchas cosas que Dios ha dicho, inspirado por su Santo Espíritu, inspirando a los profetas. Realmente a los profetas mayores, a los profetas menores. Se continúa el Nuevo Testamento, sigue hablando de las mismas profecías que trajeron los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas también del Nuevo Testamento siguen hablando de lo mismo. Que el sol se iba a ennegrecer, ya lo había dicho Joel capítulo 1, lo sigue diciendo Hechos capítulo 2, 21 en adelante.
20 en adelante, Apocalipsis 6. O sea, todos los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Es realmente de creer a la palabra de Dios. Ya deje de estar dudando usted. Métase en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted va a ser feliz. Porque realmente el que dijo una cosa, dijo miles de cosas nuestro Dios. Y si Él dijo que viene por su pueblo, es que viene. Si Él dice que te sana, es porque te sana. Si Él ha dicho que te perdona, es porque te perdona. Que te purifica, como dice 1 Corintios capítulo 6, verso 11, que dice que nos purifica, nos santifica, nos limpia, es porque Él lo cumple. Sea bendito el nombre del Señor. Querido hermano, amigo, llámenos con confianza a este número. Estamos orando para que usted que tiene problemas, está enfermo, se sane. Así que llámenos, nosotros estaremos orando por usted, que usted sienta esa tranquilidad, esa paz que el Espíritu Santo da. Y es de seguirnos gozando. Cristo pronto viene por su pueblo. Él lo dijo y Él lo va a llevar a cabo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no falla, jamás ha fallado. Así que el Señor los que continúe bendiciendo hasta la próxima.